El gobierno de Argentina quiere dar un golpe de timón y abrir su economía a la inversión extranjera. El presidente Mauricio Macri inauguró un foro de inversión y negocios internacionales en el que al menos 2.000 empresarios y presidentes ejecutivos de multinacionales se reunirán durante los próximos 3 días en busca de concretar acercamientos entre funcionarios e inversores locales con los directivos de compañías líderes del mundo. El gobierno argentino presentará oportunidades de inversión por un valor estimado de $200.000 millones para distribuirse en la industria del petróleo, la minería, energía renovable e infraestructuras de autopistas y ferrocarriles. Porque no es la idea de un gobierno, sino la maduración de un país diverso y talentoso. El comienzo de esta nueva etapa de que les hablo. No vamos a cambiar todo en un día, ni en un año, ni en una presidencia. Pero lo importante es que ya comenzamos a caminar todos los días en la dirección correcta. Queremos que ustedes también sean parte de esta maravillosa etapa que ha comenzado en la Argentina. En NTN 24 saludamos a los protagonistas de la noticia. Nos acompaña aquí en nuestro Centro Internacional de Información Iván Petrella, secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura y también es vocero del gobierno argentino. Señor Petrella, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro Centro de Noticias. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Encontramos el inicio de este evento económico en el que se presentarán las múltiples ofertas del Estado argentino para la inversión extranjera. ¿Qué decirle a esos inversionistas que también encuentran oportunidades en la Argentina, pero también encuentran un escenario de inflación, en un escenario económico complejo después de los gobiernos del kirchnerismo? Mira, creo que hay por lo menos 2 cosas, y alguna de las cosas ya lo dijo el presidente en el video que mostraron. En primer lugar, Argentina es un país que hoy está listo para despegar. Y está listo para despegar porque hay un consenso entre gran parte de la clase política de la dirección que tiene que tomar el país. Y eso es fundamental porque eso implica que los cambios que vamos haciendo de a poco, como vos dijiste, para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal, para sincerar y mejorar la situación energética, se hacen de a poco, pero apuntados al mediano plazo, porque están defendidos y apuntalados por toda la clase política que entiende que son pasos necesarios. Y la verdad que la Argentina tiene desde el campo hasta la cultura y las industrias creativas, como el software, los videojuegos, las energías renovables, como la energía eólica, etcétera, un amplio abanico de oportunidades para la inversión, no solamente, ojo, para empresarios extranjeros, que son los que vienen a este mini Davos, como le estamos diciendo en Buenos Aires, pero también a empresarios argentinos, que están volviendo a confiar en el país y por ende están volviendo a invertir en el país. Ahora, señor Petrella, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Son 9 meses en el que los argentinos se enfrentaron ya a un nuevo mandato. Más que la diferencia, ¿cuáles han sido esos grandes desafíos de tener y recibir un poder de 12 años de kirchnerismo, de un modelo económico totalmente diferente al que ahora se plantea? Mira, hay cambios prácticos, por ejemplo, que son en 9 meses haber salido del cepo cambiario, haber negociado con éxito la resolución del conflicto con los holdouts, empezar a bajar de manera paulatina pero inexorable la inflación y los primeros indicios de crecimiento económico y de creación de empleo que hacía muchos años que no se veían en la Argentina. Ahí tenés lo práctico, pero tal vez lo más importante es una diferencia y un cambio conceptual y casi hasta te diría cultural, que la Argentina y la gran mayoría de los argentinos hoy y la gran mayoría de los políticos que son parte de este proceso de cambio en la Argentina, entienden que no nos podemos desarrollar peleándonos con el mundo. Todo lo contrario, tenemos que afianzar nuestros lazos, no solamente con nuestros vecinos en América del Sur y América Latina, incluyendo Colombia, obviamente un país muy importante para nosotros, sino también con Europa, con Estados Unidos, con Asia, donde están las economías más pujantes hoy en el mundo. La Argentina, su futuro, está conectado a insertarse de manera inteligente en el proceso de globalización que existe desde ya hace varios años. Usted habla de un cambio cultural por 12 años de gobiernos kirchneristas frente a una renovación en la política, en el gobierno que ha traído el presidente Mauricio Macri. ¿Qué es lo más difícil de esa renovación? ¿Con qué es lo que más se encuentran en las calles? ¿Con desesperanza? ¿Con que no hay cómo hacer las cosas en la Argentina?
Mira, te diría que todo lo contrario. Lo que uno encuentra en la Argentina hoy es una enorme esperanza. Y eso se explica porque este nuevo gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri, gana la elección porque el cambio cultural había ocurrido antes entre la ciudadanía, entre la gente. No es un cambio que impulsa el gobierno de arriba hacia abajo. Es un cambio que viene, la verdad, de abajo hacia arriba. Solamente para darte un dato, el 50% de la gente que votó en la última elección en la Argentina tenía 40 años o menos. O sea que tenés una generación nueva de argentinos que ha viajado, que conoce, que vive y se crió en el siglo XXI y por ende algunos de los ejes de la política argentina del último gobierno tal vez, que fueron más marcados por una visión tal vez más cerca de la visión de la política latinoamericana en la época de la Guerra Fría. Esta nueva ciudadanía que no vivió esa realidad la deja atrás de manera inexorable y por una cuestión simple demográfica y generacional. O sea que lo que uno encuentra es por un lado un entusiasmo enorme y unas ganas enormes de un pueblo joven de progresar y por un lado aprender de lo que el mundo tiene para dar y por el otro lado llevarle al mundo la inmensa creatividad que los argentinos tienen para dar. Mil gracias a Iván Petrella, el secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, además uno de los principales voceros del gobierno argentino. Gracias por haber estado aquí en NTN 24 para toda América Latina. Muy amable. No, un placer, gracias por la invitación.